Ya no hay duda en ese sentido, pues vamos a iniciar. Entonces, vean, vamos a trabajar el redondeo de números. Es redondeo. Cabe destacar, miren, hay quienes que a veces se, se suele confundir aproximación y redondeo. En algunos puntos es similar, ¿sí? Lo único que ya cuando se está hablando de redondeo, no solamente se refiere a la parte de decimales, sino aplica también para la parte entera del número. Entonces, vamos a ver el redondeo de números. Entonces, ¿cuál es la regla? ¿Verdad? ¿Cómo es que voy a redondear los números? Entonces, principalmente nos vamos a basar por la siguiente regla que es de 0 a 4. Vamos a decir así, miren, no se aproxima. ¿Sí? Noten que es redondeo de números, pero de 0 a 4 estoy diciendo que no se aproxima. Y ahora vamos a ver cómo se aplica para esto. Y de 5 a 9 se aproxima. ¿Qué significa aproximar? Significa sumar 1, ¿sí? Literalmente, el número 1 a la cantidad, ¿sí? Sumar 1 al dígito que se quiere redondear. Entonces, esa es la regla en la cual nosotros nos vamos a estar basando. Pues yo dejé acá esta tablita para que nos recordemos entonces de las partes que tiene el número. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos ahí la primera cantidad. Coloquemos, por ejemplo, 4.578. Entonces, por ejemplo, que yo dijera que quiero redondear a la centena, ¿sí? Ten en cuenta que aquí normalmente cuando se habla de redondear, se habla específicamente de a qué cifra es a la que se quiere ubicar. Entonces, primero, yo debo de saber cuál de esos números que están ahí representa a la posición centena. Entonces, como aquí solamente tenemos números enteros, ¿verdad? Entonces, eso ya lo deben de saber ustedes. Unidad, decena, centena. O sea, la centena es el 5. Entonces, ¿cómo voy a saber yo si ese 5 se aproxima o no se aproxima? Lo voy a ver en el dígito que tiene después de él, ¿sí? Entonces, en el dígito que está después de él es en donde voy a analizar esta regla de 0 a 4 o de 5 a 9. Entonces, ese 7 está en el segundo grupo, o sea, está de 5 a 9. Eso quiere decir de que sí voy a aproximar. Entonces, aproxima entonces significa de que entonces a ese 5 le voy a sumar 1. De tal manera que entonces redondeado me va a quedar el 4, ahora 5 más 1, 6, y a estos se van a volver ceros. ¿Sí? Es decir, de que entonces 4.578 redondeado a la centena es 4.600. Noten ese cambio. Siempre las demás cifras se van a cambiar por ceros. Eso sí es fijo. ¿Sí? Bueno, hagamos otro ejemplo. Bueno, vamos que tuviéramos 1.632. Aquí vamos a decir redondear a la decena. Bueno, ¿qué número representa la decena? 3. El 3. Muy bien, así es. El 3 representa a la decena. Entonces, este número es el que yo quiero saber si se va a aproximar o no se va a aproximar. Entonces, aplico la regla en el número que le sigue, que es el 2. Entonces, el 2 pertenece al primer rango. Eso quiere decir de que no se aproxima.
Si no se aproxima, escribo la misma cantidad hasta la posición que me están diciendo, decena. 3. Y de ahí las siguientes cifras se cambian por ceros. Entonces, redondeado, 1632 a la decena es 1630. Noten ese cambio, ¿sí? Esa es la cuestión de redondeo. Que las demás cifras, después de la posición que nos están pidiendo, se cambian por ceros. Se aproxime o no se aproxime. Se cambian por ceros. Entonces, a esto es a lo que se le llama redondear. Bueno, ahí ya vimos con las posiciones enteras. Ahora, vamos a encontrar, por ejemplo, 785.638. Mira, vamos a redondear a la unidad. Entonces, ¿quién es la unidad? 8. No, 5. es 5. el 5. Entonces, puede ser de que ahí el compañero dijo 8, porque estaba viendo esto y estaba diciendo unidad, decena, centena, pero ojo, porque como ya tenemos punto, después del punto lo que nosotros tenemos es décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas. Antes del punto nosotros tenemos unidades, decenas, centenas. Entonces, la cantidad que quiero saber si se aproxima o no es el 5. Y la regla la aplico entonces en el número siguiente, que es el 6. Bueno, entonces, ¿el 6 aproxima o no aproxima? Sí. Sí. Entonces, a ese 5 le sumo 1. De tal manera que entonces me va a quedar ahí, 7, 8, 5 más 1, 6. Y todas estas cantidades se vuelven ceros. Ceros. ¿Sí? Allí está. ¿Ves? A eso es a lo que nosotros le llamamos redondear. Si solo se habla de aproximación, la aproximación no aplica para decir a la centena, a la decena, a la unidad, no, sino simplemente a una cierta cantidad de decimales o a la unidad, así como es en esta, ¿verdad? No se puede a unidades intermedias. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. En este caso, pues nos vamos a ir ahí a la parte decimal. Bueno, miren. 0.5784. Ese es 10 milésimas. Y vamos a redondear a la centésima. Bueno, entonces, ¿cuál es la centésima? 100. Es el número 7. Entonces, observo la cantidad que le sigue. 8. Entonces, ¿ese 8 aproxima o no aproxima? Sí. Sí. Sí, aproxima, profe. Entonces, eso quiere decir que al número 7 le voy a sumar 1. Ojo, des en cuenta que al que le sumo o no le sumo es al número que está en la posición que estamos redondeando, no al número que le estamos aplicando la regla. Entonces, ahí, 7 más 1, entonces nos queda 8. Y las otras dos cifras las cambio por ceros. Entonces, 0.5784 redondeado a la centésima es 0.5810 milésimas. Profe, pero ahí se puede redondear para que quede 0.6000, ¿verdad? Sí, pero aquí no nos está pidiendo décima, nos está pidiendo centésima. O sea, es de acuerdo a lo que nos están pidiendo. Definitivamente yo voy a poder redondear a la unidad, a la décima, a la centésima, a la milésima, 10 milésimas, a la posición que se pueda. Pero en este caso se especifica a qué posición se va a redondear. ¿Estamos claros ahí? ¿O hay alguna duda? No, todo claro. Muy bien. Pues voy a hacer un último caso, solamente que voy a borrar aquí la parte de arriba. Yo espero que ustedes ya lo hayan copiado. Entonces,
Se suele dar a veces este caso. Por ejemplo, que tuviéramos ahí la cantidad 1245. Vamos a agregarle ahí. Pues. Bueno. Vamos a redondear a la milésima. Entonces, vean. ¿Quién es el que está ubicado en milésima? Es el número 9, ¿verdad? Esa es la milésima. Entonces, el siguiente número es el que me va a decir si se aproxima o no. ¿Se aproxima esta cantidad? Sí, profe. Y ¿verdad? Entonces, a este se le va a sumar 1. Pero ahí es en donde está la cuestión. Porque miren, pues, 9 más 1, ¿cuánto es? 10. Es 10. Y yo el 10, para colocarlo, necesito de 2 posiciones en la escritura. No lo puedo colocar en una sola posición. Entonces, ese es un redondeo sucesivo o una aproximación sucesiva. Porque entonces, al sumarle este se va a convertir en 0. Y ese 1 que no puedo colocar, se lo voy a sumar a la siguiente cifra. Entonces, 7 más 1, 8. Y todas las cantidades van a estar de la misma manera. Y a las otras que le siguen, en ceros. Entonces vean cómo nos queda, ¿verdad? O sea que nos queda 1245.580.000. ¿Qué va a ser ahí? Millonésimas. Va a ser ahí. Millonésimas. Bueno. Entonces, ese es un caso, ¿verdad? Que no solamente puede suceder en la parte decimal, sino también puede suceder en la parte entera. Por ejemplo, si tuviéramos este número, ¿sí? Y vamos a redondear a la centena, vamos. Entonces, ¿quién es la centena? Es este número 9. Y el siguiente número, sí, aproxima. Entonces, a este se le va a sumar 1. Y miren, y este todavía se va a ir corriendo y corriendo y corriendo, porque como los demás son números 9, entonces a todos, media vez tengamos un 9, se le va a ir sumando 1 al siguiente. 1 al siguiente. 1 al siguiente. O sea que entonces me va a quedar, miren, este me queda en 0, aquí me queda en 0, aquí me queda en 0, y este definitivamente ya se vuelve en 10, ¿verdad? Pero ya queda ahí en la siguiente posición. Y las últimas cantidades lo reemplazo por 0. De tal manera que entonces, la cantidad que teníamos, 999.998, redondeado a la centena, es 1.000.000. Esta es una aproximación sucesiva, pero esta se debe al número 9. ¿Estamos claros con estos ejemplos? Sí. Muy bien. Y pues la aproximación, como les digo, es bastante similar a esto. O sea, se aplica la misma regla. Normalmente que a veces, por ejemplo, en algunas áreas se dice, mire, vamos a aproximar a 2 decimales, vamos a aproximar a 3 decimales. Si, por ejemplo, si se estuviera hablando de aproximar a 2 decimales, eso es equivalente a hablar de aproximar o redondear a la centésima. ¿Verdad? Esta es la forma en que se maneja. Entonces, si ya estamos claros, entonces vamos a pasar ahí a la hoja de trabajo para resolver posibles dudas que hay. Tenemos 8 minutos para eso. Profe, ¿puede ser una de la segunda serie? Sí, ahorita voy a pasar a la hoja y entonces ahí ya miramos. Nos decía ahí el compañero que fuéramos a la segunda serie. Tenemos 8 minutos, entonces vamos a tratar de hacer una y una. Una de la primera serie y una de la segunda serie. Entonces, la primera parte dice, miren, resuelve las siguientes sumas y restas con punto decimal.
y redondea el resultado. Si se dan cuenta, acá, cada una de las operaciones dice a qué cantidad redondear. A unidades, a décimas, decenas, centésimas, centésimas, centenas. Entonces, cada uno dice. Entonces, primero vamos a resolver la operación y luego el resultado que nos dé lo vamos a redondear a la posición que nos dice. Entonces, tenemos allí de la siguiente manera. Escojan de la 1 a la 10, una para resolver. La 3. Muy bien, la 3. Entonces, en la número 3 tenemos ahí. Voy a colocarlo acá. Recuerden que como ustedes definitivamente van a hacer su proceso en hojas adicionales, ¿verdad? Porque aquí no les cabe. Entonces, 14.415. Ahí el punto, recuerden que en la suma y en la resta debe de ir alineado. Entonces, 478.45. En los espacios vacíos, recordemos que colocamos 0, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí hay una suma. Sumamos. 5 más 0, 5. 1 más 5, 6. 4 más 4, 8. Ahí copiamos el punto. 4 más 8, 12. Aquí vamos 1. 1 más 7, 8. Y más 1, 9. 9. Y el 4. Lo bajamos. Bueno, ahí está el resultado. Pero lo que yo voy a escribir aquí es el resultado redondeado. Dice decenas. Entonces, de esos números, ¿quién representa la decena? Lo representa el número 9. 9. Entonces, el siguiente número, ¿aproxima o no aproxima? No. No. No aproxima. Entonces, eso quiere decir que, ¿cómo me va a quedar mi respuesta? Miren, me va a quedar 400, o sea, ahí, y como no cambia, desde ahí, y lo demás lo cambio por 0. 490.0, y 0. Y ahí está redondeado. Ojo, ¿verdad? Definitivamente, yo aquí pues quiero ver su procedimiento, no solamente su respuesta. Yo compruebo respuestas, pero también procedimientos. Entonces, allí está. ¿Estamos claros con esta operación? Sí, profe. Bien, vamos entonces a la segunda parte. Las demás pues son de la misma manera. Como les digo, primero hay que hacer la operación y luego redondear. Ahora aquí, dice, resuelve las siguientes multiplicaciones con punto decimal y redondea a las centésimas, ¿sí? Redondea a las centésimas. Aquí todas se van a redondear a las centésimas, todos estos resultados. Entonces, bueno, elijan uno para poder resolver. Las 6, profe, las 6. La 6, 6. profe. Bueno, entonces voy a escribir acá. 20.000 por 0.0000405. Ahí con el 5. Entonces 5 por 0, 0, 5 por 0, 0, 5 por 0, 0, 5 por 0, 0. Con 4 eso, ¿verdad? Y 5 por 2, 10. Bueno, como aquí la cantidad de esta tiene 5 ceros, entonces ahora que vamos a multiplicar por estos ceros, se van a ir colocando ceros, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5 ceros, porque la de arriba tiene 5 ceros. Voy con el otro. Entonces, siempre 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Con el otro. 5 ceros. C1, 2, 3, 4, 5. Vamos con el siguiente. Este es el cuarto. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos con el siguiente y a último, de la misma manera, 5 ceros. 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es porque definitivamente cuando multiplicamos por 0 nos da 0. Entonces ahora resolvemos ahí. 0, 0, 0, 0, 0,
miren, acá 1, ¿verdad? 1 y 0, 0, 0, 0. Bueno, ahora debemos de ver en la multiplicación en dónde nos va a quedar nuestro punto. Entonces miren de que aquí, después del punto decimal, que solamente en este tenemos, hay 5 dígitos. Entonces la misma cantidad acá. Para el resultado, vamos a omitir los ceros a la izquierda. Esto no nos interesa. Pero a la derecha sí. Tenemos, miren, 1 punto y 5 ceros. Bueno, ese resultado hasta conveniente es porque como miren, como esta es la centésima y la posición centésima ahí es este 0. Y como la siguiente que tenemos ahí es 0, entonces no se aproxima, entonces casualmente aquí nos va a quedar igual. Entonces, ahí ya está la respuesta. ¿Estamos claros? Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, bueno, pues así vamos a estar concluyendo el día de hoy. Yo les deseo que tengan un excelente día, ya, excelente tarde ya. Y pues, los veo el día de mañana para las últimas clases de este primer bloque. Bueno.